La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, probablemente es una de las ministras que ha trabajado bastante fuerte. Lo digo yo, o sea, no comprometo al medio, no comprometo acá a mi colega ni nada, porque esto es una opinión estrictamente personal de Alberto Cuquín, porque la he visto trabajar, la he visto con resultados. En estos últimos días, la ministra ha tenido que enfrentar algunas opiniones, algunas críticas respecto al tema de el famoso, que ustedes ya saben, el Tratado de Asociación Transpacífico. Y yo estaba leyendo el material que ilustra este tema, y para conocimiento de los oyentes, antes de presentar a la señora ministra, quiero decirle lo que significa el TPP, el tratado que acabo de mencionar. Es el proceso, y lo voy a leer literalmente, lo que dice este documento, de negociación comercial más ambicioso que existe a nivel mundial, involucrando a 12 países de la región Asia-Pacífico, todos miembros de la APEC. Y hay obviamente una serie de cifras en millones de habitantes que a nosotros, particularmente al Perú, nos interesa en el marco del comercio exterior. Ministra Silva, qué gusto saludarle, bienvenida. ¿Cómo le va? No, muchísimas gracias por la invitación. Por unir a usted todo para dar respuesta a las interrogantes que tiene el público. Sí, como siempre. Y en particular Alberto, a los sectores especializados en este tema. Le voy a darme como mención, en primer lugar, antes de preguntarle, lo que se publica hoy, un aviso, ¿no? En la que se le pide a una serie de instituciones, le piden al Congreso de la República no aprobar el TPP. ¿La ha leído? Sí, Alberto, claro, sí. ¿Tiene un comentario al respecto? Bueno, sí, por supuesto, nosotros respetamos todas las opiniones y entendemos perfectamente los temores que pudieran existir. Hace 9 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Perú daba un paso adelante firmando un acuerdo el más avanzado que tiene o que tuvo hasta ese momento el Perú, y era el primero en América Latina. Y se decía que muchísimos agricultores iban a perder sus trabajos porque las importaciones desde los Estados Unidos nos iban a inundar, y también existía el temor, válido por cierto, que los precios de las medicinas se iban a incrementar. Hoy día, a 7 años de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, esos temores más bien no se cumplieron. Se pensaba que los precios iban a subir y nosotros tenemos el dato en los últimos 4 años, 2010 al 2014, mientras la inflación creció a un ritmo promedio anual de 3.3, los precios de las medicinas lo hicieron en 2.8. Y no solamente eso, sino el día de hoy, cuando uno va a las farmacias, uno puede encontrar una variedad impresionante de medicamentos, y esto significa que la oferta de medicamentos en los últimos años ha crecido 14%. Entonces tenemos cifras, tenemos estadísticas de que esto no ocurrió. Le voy a hacer, permítame, solo una interrupción. Acá hay un capítulo en este trabajo que ustedes responden a las 105 preguntas y respuestas. 105 respuestas. Le voy a hacer una. Así es. Dice la número, está usted como una prueba en el examen de admisión, pero ya usted la debe saber, ¿no? Para que el público se entere. ¿Qué prueba, dice la pregunta 65 en Salud Pública y Medicamentos, que el TPP no reducirá nuestro acceso a medicamentos y tratamientos? Porque el gran debate ha sido ese, ¿no es cierto? Así que es. Vamos a tener problemas con medicamentos y como consecuencia de eso los tratamientos médicos. Claro. Bueno, justamente la pregunta 65 sí. y estas 105 preguntas y respuestas han sido difundidas, ya tenemos más de 60 días, que están circulando en la portal web de Mincetur, que es acuerdoscomerciales.gov.pe. Y justamente, como yo decía, era el temor que ocurrió tras la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que hemos visto al final de la evaluación, y ya tenemos 7 años de este tratado, que, como digo, los precios de los medicamentos subieron menos que la inflación. Luego la oferta de medicamentos incrementó, y es datos del IMS Health, que es la empresa líder en información global sobre la industria de la salud. El mercado farmacéutico retail peruano, o sea, la venta al minorista, creció 35% entre el 2010 y el 2014.
Ministra Silva, quienes cuestionan el TPP no solamente señalan que van a subir los medicamentos, sino que van a desaparecer los medicamentos genéricos, lo cual sería un atentado para la población. Ministra, no es cierto. Finalmente, ¿quién gana o qué sectores ganan con que no se apruebe el TPP? A ver, el TPP, hay que entender que el TPP no es un instrumento que ha salido bajo la manga, es una política de Estado hace más de 25 años que como economía pequeña y abierta, decidimos nosotros los peruanos que la forma como hemos venido reduciendo la pobreza es darle más acceso a nuestras exportaciones no tradicionales. Solamente con el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, sin mencionar Corea, Japón, China, Singapur, etcétera, nosotros solamente con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos a 7 años de vigencia hemos incrementado nuestras exportaciones no tradicionales en más de 90%. Estas exportaciones no tradicionales, que principalmente son agrícolas, pero también son pesqueras, porque nos dan una oportunidad para seguir aprovechando la riqueza de nuestro mar, generan también lo que se llama los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, es decir, todo aquello que es la industria de empaque, la industria de embalaje, se ha venido desarrollando al amparo de estos dos rubros tan importantes. Entonces, como decía, es lógico que las personas tengan estos temores, pero exactamente los mismos temores ya se produjeron en el pasado y la evidencia empírica demuestra que ello no se cumplió. Es decir, estos temores fueron infundados porque el día de hoy tenemos acceso a los medicamentos y recordemos que el 70% del total de los medicamentos que los peruanos tenemos hoy a nuestra disposición son genéricos. ¿Se está politizando los cuestionamientos a este acuerdo, ministra? Yo soy una persona que hablo y digo la verdad y siempre trato de probar lo que estoy diciendo. Son opiniones que son muy respetadas, como digo, pero mi labor es tratar de informar y de difundir todo lo que hemos alcanzado como peruanos. Ministra, pero opiniones que responden a un interés. Bueno, las opiniones en cierta forma responden a un interés. Nosotros desde el Ejecutivo no respondemos al interés de todos los peruanos, no respondemos a intereses particulares, ni de laboratorios, ni de grupos segmentados, solamente estamos al servicio de la población peruana y lo que buscamos con ello justamente es encontrar nuevos motores de crecimiento para la economía peruana. Ahora, esto está pensado, ministra, me imagino, en el marco estratégico del Estado, para futuro también, o sea, para garantizar en el futuro un comercio exterior bastante dinámico, ¿no? Porque tal como está el escenario actualmente, en este momento, con todos los informes que hemos leído apenas hace 2 semanas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, las expectativas en economías como la nuestra o en situaciones más o menos complejas de la economía mundial, digamos, los escenarios no son muy positivos que pero esto en qué manera, de qué manera puede favorecernos en medio de esa coyuntura poco favorable. En primer lugar, somos una de las 3 naciones de América Latina que forma parte del acuerdo económico y que representa el 40% del PBI del mundo, 805 millones de consumidores, más de 33.000 dólares de PBI per cápita y sabemos que el Perú tiene un PBI per cápita de 6.600. En el grupo del TPP nosotros solamente tenemos un PBI per cápita más alto que el de Vietnam, por ejemplo. ¿Y eso qué significa para los peruanos? Altos estándares de consumo, lo que significa que nosotros los peruanos podemos seguir produciendo los alimentos, los textiles, los bienes manufacturados que este grupo demanda y que va a permitir por primera vez a nuestras pymes, a nuestras pequeñas y medianas empresas ser parte de este conglomerado mundial, porque es la primera vez y este fue un capítulo propuesto por el Perú y por el equipo negociador que, como digo, siempre tiene los intereses del Perú muy en alto. Es la primera vez que en un tratado de esta naturaleza hay un capítulo para nuestras pymes y se da específicamente instrumentos para poder que estas pymes actúen como proveedoras de insumos para partes y piezas que se producen en otros países y que luego se van a exportar con preferencias arancelarias del TPP, o a nuestras pymes nutrirse de estas partes y piezas y exportar productos terminados a precios competitivos. Ministra Silva,
en todo tipo de negociación siempre hay cosas que a veces uno tiene que tratar de lucharla porque a veces son perjudiciales para un país, ¿no? Entonces la tiene que tratar. Pero leyendo este informe que ustedes tienen, que nos han alcanzado, ustedes tienen un marco excesivamente, creo yo, positivo, de que todo está bien, pero quería preguntarle qué cosa podría no estar bien, porque ustedes, por ejemplo, dice que este acuerdo es relevante porque consolida, mire las palabras que usan, mejora, facilita, promueve, beneficia, ayuda, protege, es decir, todo positivo. Pero ¿en qué parte podría eventualmente encontrar un escollo en la que ustedes podrían estar hoy analizando para superarlo eventualmente? Bueno, yo quisiera explicarle al público también y por intermedio de la emisora de Radio Nacional, que efectivamente en los tratados de libre comercio uno va con 100% de aspiraciones. Obvio, y uno tiene que ir negociando. Y ese es un acuerdo plurilateral, es decir, involucra 12 partes y las 12 partes tenemos que ponernos de acuerdo. En el caso del Perú, como digo, el TLC con Estados Unidos ya marcaba un plus en nuestro esquema de integración al mundo, porque esto nos obligó a nosotros a adecuar normatividad interna. Por ejemplo, en materia ambiental, nosotros ya habíamos hecho nuestra tarea. En materia laboral, también la habíamos hecho. Y cuando negociamos el TLC con Estados Unidos, en aquella época no teníamos legislación para lo que significa los datos de prueba. Pero y ahora explico. Fue un TLC marco, ¿no? Un TLC marco y que en comparación con otros países que el día de hoy forman parte del TPP, ellos van a tener que hacer unas tareas muchísimo más duras que nosotros, de ajustes internos en su economía. Para no mencionar los nombres de los países, pero es una tarea que les corresponde a esos países. Centrémonos en el Perú. Correcto. Y regresemos al Perú. Como digo, en materia ambiental y en materia laboral, nosotros ya habíamos hecho nuestra tarea. Y lo único que cambia, digamos, en lo que respecta a tareas que tenemos que hacer, como decía, hace 9 años, cuando cerramos el TLC con Estados Unidos, nosotros dijimos, necesitamos una legislación para los productos farmacéuticos de origen químicos. El día de hoy, ya los químicos, digamos, siendo importantes, pero han pasado a, digamos, casi el siglo pasado, porque los descubrimientos son tan impresionantes que ahora, el día de hoy, está en boga lo que se llaman los medicamentos biológicos, es decir, aquellos que tienen origen de seres vivos. No tenemos legislación para proteger los datos de prueba. Y explico qué cosas son los datos de prueba. En el Perú ya existe el sistema de patentes. Desde los 90 ya tenemos un sistema de patentes. Patentes es el derecho que un laboratorio, en este caso si estamos hablando de medicamentos, registra su producto y su marca. Exactamente. Correcto. Y está protegido por 20 años. ¿Eso cambia? No. ¿Algún tratado de libre comercio lo ha cambiado? No. ¿El TPP lo va a cambiar? No. Rotundamente no. Pero existe lo que se llama los datos de prueba. Pero ya superó los 20 años, del 90... no, lo que pasa es que cada vez un medicamento va in the copy, pero lo que tú dices es muy cierto, porque encima, como el avance tecnológico es tan rápido, los medicamentos terminan protegiéndose por 10 años, porque ya hay descubrimientos, claro. Y al dueño de la patente ya no le interesa seguir protegiendo ese derecho de autor. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Existe lo que se llaman los datos de prueba, que son la estadística que los laboratorios utilizan para medir la eficacia del medicamento. Entonces, en aquel entonces no había protección de los datos de prueba para medicamentos de origen farmacéutico y se dijo 5 años. Tenemos los 20 años de la patente y esos 5 años están dentro de ese margen. Entonces no es que hayamos cambiado el sistema de patentes. Ya eso que se hizo para los medicamentos de origen químico, el día de hoy, o cuando se apruebe o cuando entre en vigencia el TPP, se hará para los medicamentos de origen biológico. Pero quiero darles la buena noticia. El Perú consiguió un periodo de gracia de 10 años. Es decir, la ley que nos obligaría a proteger los biológicos cuando tengamos nuestra legislación no se va a cumplir a partir, digamos, del 2017 o 2018, sino a partir de 10 años en adelante. En 10 años más lo que demore la aprobación del TPP va a significar que nosotros los peruanos tenemos que
hacer nuestra agenda interna para prepararnos y poder competir con el mundo. Ministra, la Sociedad Nacional de Industrias advierte que el Perú tiene una de las peores burocracias del mundo. Muchos trámites engorrosos, es lo que señala un titular. Esta situación de alguna manera no afecta a tratados como TPP o el TLC. Bueno, yo creo que la agenda interna es vasta para el caso del Perú. Efectivamente, lo que se conoce como la tramitología o la burocracia, efectivamente, es un tema con el cual todos los peruanos tenemos que seguir trabajando. Desde el sector comercio exterior y turismo, nosotros hemos demostrado con la ventanilla única de comercio exterior que se pueden dar ahorros, 60 millones de dólares para el Perú, 260 trámites administrativos que se pueden hacer desde un teléfono celular, y estamos en la etapa de la reingeniería de procesos para ver cuántos de esos se pueden acortar, y efectivamente vamos a seguir trabajando ello. Y en turismo hemos creado la ventanilla única de turismo para generar esa eficiencia que hemos generado en la tramitología a la hora de exportar o importar, también la queremos hacer para los inversionistas del sector turismo. Ahora, ministra, así como usted lo está explicando ahora muy didácticamente a los oyentes, a los sectores que están involucrados en estos pronunciamientos públicos, ¿se les ha explicado? Porque da la impresión de que se quejan porque no tienen la información. Es más, piden un mayor debate. Acá efectivamente, nosotros nos hemos acercado a ellos, hemos ido al Congreso de la República, hasta en 6 comisiones, si mal no recuerdo. Hemos estado en la Comisión de Salud, hemos estado también en la Comisión de Defensa del Consumidor, hemos estado en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y estaremos e iremos a dar las explicaciones que se nos soliciten cuando ellos lo consideren. Ellos objetan, dicen, no hay estudios suficientes que nos muestren los posibles impactos de este acuerdo. O sea, ¿hay estudios? El Banco Mundial acaba de hacer un estudio. El Banco Mundial ha hecho un estudio donde dice... el Banco Mundial, digamos, es un organismo multilateral libre, y ha hecho un estudio para todos los países del TPP. Ellos dicen que en 10 años, o sea, al 2030 más o menos, o 14 años a partir contados de ahorita, el PBI del mundo va a crecer alrededor de 1 punto porcentual. Pero en el caso del Perú, el PBI podría crecer hasta 4%, entre 2 y 4%. Nosotros estamos entre los países intermedios que mayor generación de valor agregado va a causar. Hay otros países, como decía, los asiáticos, que tienen que hacer tanta agenda interna que eso les va a demandar un crecimiento adicional en los próximos años. Ministra, sin ánimo de dar nombres, pero en el debate electoral usted ha notado propuestas concretas, interesantes, para de alguna manera impulsar el comercio exterior en nuestro país para el próximo quinquenio. Bueno, yo no me quisiera referir porque siempre nosotros desde el Ejecutivo tenemos ciertas restricciones para la hora de poder interpretarse en lo que es materia electoral, y somos muy respetuosos de ello. En todo caso, la agenda pendiente. Lo que nosotros estamos dejando como gobierno es un plan estratégico nacional exportador al 2025, donde se están dando justamente las líneas maestras y la posibilidad de seguir trabajando en lo que significa la diversificación de los mercados, la diversificación de la oferta, la facilitación de los trámites burocráticos y la profesionalización del recurso humano. En estos 4 pilares nosotros hemos diseñado un plan con cada región, y en las próximas semanas iniciaremos en La Libertad, que fue una de las regiones que con el Plan Estratégico Nacional Exportador anterior cumplieron al 100%. Ministra, sin ánimo, no la quiero llevar al terreno político, sé que está impedida desde el punto de vista legal de dar una opinión, ¿no? Para que no la vayan a involucrar en una sanción ni nada por el estilo, cosa que no nos gustaría evidentemente. Pero el señor Martín Vizcarra, que es el candidato a la segunda vicepresidencia del partido del señor Kuczynski, nos dijo el viernes, precisamente que lo entrevisté acá, que él decía, el Perú tiene un potencial turístico impresionante, dijo, ¿no? Deberíamos de insistir más, dijo, más allá de Machu Picchu, deberíamos insistir en todo lo que ofrece el Perú como destino turístico. La gestión que usted deja en el ámbito turístico, ya para hablar ya de balance, ya, ¿qué nos está dejando, ministra? ¿Qué nos está dejando? Mayor infraestructura, mayor número de camas de habitación para turistas,
una mejor expansión de los destinos turísticos, mejor desarrollados, mejor presentados. ¿Qué cosa es lo que nos está dejando este gobierno? Bueno, haber crecido el turismo en un acumulado de 40%, solo el año pasado hemos crecido 7.5 y llegamos a los 3.500.000 turistas que nos visitan. Eso significa haber incrementado la oferta cuando dejemos este gobierno en más de 40%. Lo que estamos también dejando es más infraestructura. 2 obras emblemáticas de este gobierno van a haber sido el malecón de Yarinacocha, que va a poner a Pucallpa, siendo que Pucallpa ya tiene conectividad, en un nuevo destino turístico de clase mundial, y también las telecabinas de Cuelap, que es el primer sistema de telecabinas en el Perú. Estamos dejando en trabajo coordinado con las regiones y con los alcaldes 75 nuevos productos turísticos que ingresan automáticamente a los destinos a través de Ituque Planes, donde efectivamente los turistas pueden disponer de una gama sumamente variada, desde playas hasta turismo natural y turismo de montaña. Pero quedó pendiente algo, ministra, que usted un día conversando con usted me dijo, tratar de hacer que más empresas aéreas vengan al Perú. Efectivamente, seguimos trabajando en la conectividad. Nosotros estamos permanentemente en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Van a haber aeropuertos regionales nuevos que están entrando ya al circuito turístico, y obviamente hay líneas aéreas que no puedo mencionar sus nombres, pero muy interesadas. Recordemos que ahorita, nomás en mayo, vamos a celebrar la ruta directa de Lima a Londres, que va a causar también un impacto, bueno, estoy convencida. Una cifra nomás, ministra, una cifra. La balanza comercial, ¿a cuánto subió en este quinquenio? Bueno, las exportaciones cayeron 7.7%, pero que comparado con países de América Latina significa la mitad de las tasas de crecimiento en América Latina. Sabemos que el comercio en el año 2015 experimentó uno de los años más drásticos en los 25 años. Ministra Magali Silva, muchas gracias. Espero que en los próximos días venga, sí, para hacer un balance mucho más completo. Acabamos de sacar este libro, los emprendimientos del turismo rural comunitario, y se los dejo para que lo Y por cierto, disfruten. queridos amigos, la ministra siempre, a nuestra invitación, siempre acudes sin resistencia alguna, así que la invitamos desde ahora, en estos días, a volver a conversar. Muchas gracias, ministra. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.